Si no se me entiende, si por lo que sea se me entrecorta o lo que sea, ya sabéis, me lo hacéis saber y repito la misma idea, repito la frase. Bueno, buenas tardes. Vamos a presentar el capítulo 15 de Teoría sobre la plusvalía, libro 2 de Fondo de Cultura. Es un capítulo en el cual Marx expone y critica la teoría ricardiana de la plusvalía. Critica, pero en la crítica también realza los puntos positivos mencionados por Ricardo y que Marx va a rescatar, principalmente en relación a la teoría de a la plusvalía relativa, no tanto a la absoluta, sino sí a la relativa. Pero luego pues le pondrá un montón de peros, de matices, habrá cosas que desechará y algunas que recuperará. Eso lo iremos viendo en los dos grandes puntos que tiene este capítulo. No son puntos, ya lo hemos visto anteriormente en otros libros, no son puntos en los cuales los temas estén súper ordenados en el sentido de que a cada punto se distingue bien cada sección o subsección, sino que, se van entremezclando diferentes elementos que aparecen, de forma repartida a lo largo de todo el capítulo. No sé si podéis quitar algún micrófono para que no se repita, no haya eco. Bueno, entonces, lo dicho, 2 puntos, dentro de los cuales 5 puntos en el A, 4 puntos en el B. En el primero, la conexión de las ideas de Ricardo sobre la plusvalía con sus opiniones acerca de la ganancia y la renta. Para que quede claro este punto, vamos a destacar 2 elementos, ya básicos, una vez hemos leído ya todo lo que hemos leído además, ¿no? Incluido los 3 tomos del Capital, en los cuales se pone en claro la tasa de plusvalía y la tasa de ganancia. La tasa de plusvalía se define como la plusvalía entre el salario, entre el trabajo pagado, y la tasa de ganancia incluye de nuevo plusvalía en el numerador, pero todo el capital total invertido en el denominador. Entonces, claro, una y otra son idénticas solo cuando el capital desembolsado es idéntico al capital directamente invertido en salarios. Es decir, cuando no hay otro capital que el invertido en salarios, pues resulta que en ese caso concreto las dos, la tasa de plusvalía y la ganancia, son iguales. Entonces, Ricardo va a hablar de ganancia, de la tasa de ganancia, de la ganancia, pero va a estar realmente hablando de la tasa de plusvalía. Y además, a la hora de investigar la plusvalía, se fijará, por ejemplo, a la hora de determinar o de identificar los determinantes de la plusvalía, analizará la plusvalía relativa y no tanto la absoluta. Pero entonces, lo que es importante aquí, dice Marx, es que cuando Ricardo habla de ganancia, se está refiriendo a plusvalía. Entonces, allí donde expone acertadamente las leyes de la plusvalía, la falsea al presentarlas directamente como leyes de ganancia, de la ganancia. La tasa de la ganancia depende de más factores que la tasa de plusvalía, dice Marx. Por una parte, el plusvalor, que además depende positivamente de la cantidad de trabajadores, dada una tasa de plusvalía dada, cuantos más trabajadores, mayor plusvalor, mayor masa de plusvalía. Y también depende, pero negativamente, del capital total y de la composición orgánica entre tipos de capital. Y este va a ser un elemento que a veces de forma directa y a veces de forma indirecta va a aparecer en Marx a la hora de hablar en este capítulo a la hora de hablar de Ricardo y de los límites que pueda tener. Para Marx va a ser fundamental algo que Ricardo no tiene en cuenta, salvo de forma puntual, que es el capital total y cómo se distribuye este, sobre todo en cuanto a capital constante y a capital variable. Luego también hablará de lo que hay dentro del capital constante, pero lo fundamental será decir, oye, no ha tenido en cuenta, al menos a la hora de desarrollar su gran teoría, el capital constante. De ahí que, en un caso concreto, esas dos tasas sean iguales, la de plusvalía y la ganancia, pero en cuanto metes el capital constante ya difieren.
En este primer punto también se refiere a la velocidad de ajuste del precio de mercado al precio natural. Ricardo dice que va a haber un precio natural en todas las mercancías, incluido en el trabajo, como veremos después, pero que el precio de mercado puede diferir y va a girar, o bueno, va a orbitar en torno, no utiliza esas palabras, pero bueno, va a estar cerca del precio natural y se va a ajustar, bueno, va a haber un proceso de ajuste continuo en torno al precio natural en diferentes sectores y en cada sector, pues en función de lo fácil que sea adaptar la oferta a la demanda. Es decir, lo fácil que sea retirar o añadir capital de o a un sector. Si un sector tiene un precio de mercado inferior al precio natural, sería de suponer que habrá capitales que salgan y que vayan a buscar bueno, una tasa de ganancia mayor en otros sectores, hasta que esa tasa de ganancia entre sectores tienda a igualarse en ese proceso continuo de igualación. Pero entonces hay capitales saliendo y entrando continuamente de sectores que hacen que, de forma indirecta, este precio de mercado orbite en torno al precio natural. Esto es lo que defiende Ricardo, que este ajuste tiene lugar, que a veces es más rápido y a veces es más lento. Autores como Sismondi critican a Ricardo por no tener en cuenta ciertas dificultades para retirar capital de un sector, por ejemplo, debido a un capital invertido con elevados costes fijos. Entonces, claro, resulta más difícil retirar un sector con costes fijos muy elevados que de un sector con unos costes fijos no tan elevados, que igual admite más flexibilidad. Entonces dice que, bueno, pues que eso no desecha la teoría de Ricardo de que hay un ajuste continuo que puede ser más o menos rápido, quizás no ha tenido algún elemento en concreto como señalan estos autores, pero no altera la teoría. Pero sí que Marx dice que eh, a la hora de, en cuanto a la entrada de capital en sectores concretos, como por ejemplo en sectores relacionados con la agricultura, en la cual está el terrateniente, sí que puede haber un obstáculo o problemas a la hora de añadir, o sea, a la hora de entrar capital en un sector, si no se tiene en cuenta que hay un terrateniente que dicta condiciones y que además busca maximizar su renta, pues podríamos suponer que el ajuste del precio de mercado al precio natural es rápido. Pero en cuanto tenemos en cuenta al terrateniente, este ajuste supuesto ya no sería tan rápido. ¿Vale? De hecho, puede que incluso tarde más tiempo. Entonces dice, y leo, dice, bueno, no pasa nada, no se altera mucho la relación, la teoría de Ricardo al hablar de capitales que salen, pero luego dice, muy otra cosa ocurre, en cambio, con la objeción inversa, la de la application of new capital to new soils, a nuevos suelos. Ricardo entiende que esta puede llevarse a cabo sin intervención del terrateniente, que el capital opera aquí en un elemento, en que sus movimientos no tropiezan con resistencia alguna. Y esto es fundamentalmente falso. Una vez se mete en la ecuación la propiedad de la tierra por el terrateniente, ya hay que asumir que igual hay algún impedimento a la hora de introducir un nuevo capital para, bueno, para hacer una producción más competitiva, por hablar en términos quizás más contemporáneos. Esto ya veremos al final, en los siguientes puntos, veremos cómo afecta que haya una alteración en la composición orgánica del capital, veremos cómo afecta a la renta, si positivo o negativamente, y cómo afecta, entonces, claro, cómo afecta al valor de la mercancía, cómo afecta al precio de costo de la mercancía, por lo tanto, cómo afecta a la renta si la hay. Eso ya veremos más adelante más claramente.
Vale, respecto a este primer punto ya estaría. El segundo punto es el más lioso porque en este punto habla de la importancia de la composición orgánica del capital y luego empieza a imaginar alteraciones en el valor de los capitales y en el volumen de los capitales. Puede subir el capital fijo, pero desvalorizarse ese capital fijo. Puede también subir el capital, o bueno, reducirse el capital variable, el volumen de capital variable respecto al capital fijo, pero al mismo tiempo subir el salario. Entonces, establece diferentes escenarios eh, para explicar cómo puede cambiar la tasa de ganancia, diciendo que entonces, claro, no estamos hablando solo de la relación de plusvalor respecto al capital variable, sino que hay elementos que afectan a la tasa de ganancia. Entonces, cuando Ricardo está hablando de la tasa de ganancia, repito, está realmente hablando de la tasa de plusvalía, porque si hablara de la tasa de ganancia, estaría metiendo estos nuevos elementos. No solo el valor de nuevos elementos, sino también la composición entre capital constante, fijo y circulante, y capital variable. Entonces, para medir la tasa de ganancia y sus posibles variaciones, deben ser tenidos en cuenta no solo la plusvalía y el capital variable, sino también el capital constante. Ello implica cambios posibles en los valores y los volúmenes, que afectan a la composición orgánica final. Y hay escenarios planteados por Marx. Yo pongo 3, pero es que además dentro de alguno de ellos mete más combinaciones posibles. Por ejemplo, un cambio del modo de producción que haga cambiar la proporción entre los volúmenes de capital constante y de capital variable. Un mismo modo de producción, pero cambios en el valor de los tipos de capital. Un cambio en el modo de producción y a los elementos que forman el capital constante o el capital variable. Eso es. Entonces, digamos que el punto más importante respecto a estos posibles cambios en la tasa de ganancia, en mi opinión, lo expone en el punto 3, en el cual hay un cambio antitético, un cambio opuesto entre el capital constante y el capital variable. Entonces, él analiza a ver cómo afectaría a la tasa de ganancia. De todas formas, como este es un punto largo y, en mi opinión, tedioso, incluso en algunos puntos tengo que decir que no he entendido el razonamiento de Marx, no he entendido cuándo se refería a lo que exponía Ricardo y cuándo se refería a lo que defendía el propio Marx. Si queréis, luego podemos volver o ahora mismo pausar y quedarnos en el punto 2. Si no hay mayor objeción, yo voy a seguir al punto 3, porque creo que es un ejemplo claro de lo que quiere mostrar y que además le permite luego seguir con su razonamiento. Cambios antitéticos en cuanto al valor del capital constante y el variable y cómo influyen en la tasa de ganancia. Marx, como expone más adelante, va a decir que, bueno, frente a una tasa de plusvalía, frente a un valor dado, si sube el salario, baja la plusvalía. Pero claro, si sube el salario en la misma medida que baja el capital constante, ¿cuál sería el efecto total en la tasa de ganancia? De nuevo, definiendo como Marx define la tasa de ganancia, pues si tenemos en cuenta que al subir el salario se está reduciendo la plusvalía por el mismo valor, en el cálculo de tasa de ganancia es igual a plusvalía entre capital total. En el denominador tendríamos, por un lado, la desvalorización del capital constante y una revalorización por el mismo montante del salario. Por lo tanto, en el denominador no hay variación del valor del capital total invertido. Sin embargo, sí que lo habría en la plusvalía. La plusvalía en el numerador del cálculo de la tasa de ganancia ha caído porque el salario ha subido. Entonces, para compensar una posible subida de salario, debe haber un cambio incomparablemente mayor en el capital constante. ¿Vale?
Y aquí está hablando de nuevo de la composición orgánica y luego va a relacionar esta importancia de la composición orgánica con la existencia de la renta, la variación de la renta o incluso que pueda desaparecer la renta en ciertas condiciones técnicas de desarrollo o de alto desarrollo de la agricultura. Pero bueno, aquí entonces que quede claro que aunque capital constante y capital variable tengan un cambio antitético, uno subiendo y el otro bajando por el mismo valor, la tasa de ganancia disminuye, porque la plusvalía en el numerador cae en la medida en que sube el salario. Esto puede aplicarse también a las dos partes de un capital o a diferentes sectores. Dice aquí, es evidente que lo que aquí hemos considerado como variación en cuanto a la composición orgánica de un capital puede hacerse valer igualmente como diferencia en cuanto a la composición orgánica entre diferentes capitales, entre capitales en diferentes trades o sectores, ramas. Primero, en vez de la variación en cuanto a la composición orgánica de un capital, diferencia en cuanto a la composición orgánica de diferentes capitales. Y segundo, alteración de la composición orgánica por el cambio de valor en las dos partes de un capital, materia prima empleada y la maquinaria. Esto no rige para el capital variable, ya que se parte del supuesto de un salario igual en los diferentes trades. Y ahí hay un punto importante sobre la diferencia de salarios entre diferentes branches, entre diferentes ramas, que de nada afectaría a esta teoría o a esta conclusión. Perdón. Respecto al cuarto punto, Marx aclara una confusión de los precios de costo con el valor en la teoría ricardiana de la ganancia. Sobre los impuestos, y lo hace como en dos etapas. Yo aquí he identificado dos etapas. Sobre los impuestos a diferentes bienes, Ricardo dice, todo lo que eleva los salarios hace descender la tasa de ganancia, por cuya razón todo impuesto sobre las mercancías consumidas por los trabajadores tiende a hacer descender la tasa de ganancia. Si el capitalista tiene que emplear más recursos para financiar el salario del trabajador, o sea, si tiene que emplear más recursos para asegurar la reproducción del trabajador, porque el precio natural del trabajo sube, la tasa de ganancia disminuye. Pero claro, Marx ahí le replica, pero esto no rige solamente para los bienes consumidos por el capitalista. En general, cada una de estas tasas reduce la tasa de ganancia, o sea, un posible impuesto, no solo a bienes de consumo, sino a bienes que forman capital constante, también afectan a la tasa de ganancia. Entonces, no es solo una cuestión de impuestos sobre bienes de consumo, sino impuestos sobre bienes en general que aumentan el coste del capital constante. Él no hace un razonamiento en cuanto al impacto final en el precio para el consumidor, sino en cuanto a el impacto que puede tener en la tasa de ganancia porque afecta al denominador o el numerador. En este cuarto punto, habiendo especificado este primer aspecto sobre que no solo importan los impuestos a los bienes de consumo, dice, bueno, sobre el efecto de los impuestos en los precios y en los valores de diferentes bienes. Sobre el efecto de los impuestos en los precios y en los valores de diferentes bienes. Dice, imagina dos supuestos. Esto es Ricardo, el primer párrafo que copio en esta diapositiva es Ricardo. El segundo ya sería Marx. Si cada una de estas dos personas, dos supuestos empresarios con una misma tasa de ganancia a las cuales se le aplican dos impuestos en función de sus ingresos o el mismo impuesto en función de sus ingresos, dice Ricardo que esto modificaría los precios relativos y el valor de las mercancías. Marx ahí dice, claro, esto es un punto fundamental y aquí se equivoca al decir y, precios y valor. Aquí es donde radica el error. Este cambio en los precios solo demuestra una cosa, exactamente lo mismo que en el caso de la diferente división del capital en fijo y circulante, y es que con ello
se restablece la General Rate of Profit, la tasa general de beneficio, y que los precios determinados, regulados por ella, por esta tasa general de beneficios, o precios de costo, difieren mucho de los valores de las mercancías. Una cosa son los valores de las mercancías determinados por la cantidad de trabajo incorporado en esas mercancías, y otra cosa es el precio que puede ser alterado por estos impuestos y que se adaptarán en función de esta General Rate of Profit para igualar de nuevo las Rate of Profits, las tasas de beneficio entre diferentes sectores. Entonces, esa es una distinción que no existe para Ricardo. Para Ricardo se modifican precios y valores. Para Marx se modifican precios para restablecer la General Rate of Profit. Y esto, claro, tendrá repercusión en cuanto a la visión de la existencia de la renta absoluta y, bueno, respecto a la existencia y cuantía de la renta absoluta. Quinto punto en este primer apartado: tasa general de ganancia y tasa de la renta absoluta en sus relaciones mutuas. Cómo la baja de salarios influye sobre los precios de costo. Y aquí es donde tenemos la importancia de la distinción entre el valor y el precio de costo. Dice Ricardo, hablando de Buchanan, esta es una frase de Marx, este primer párrafo es de Marx hablando de Ricardo y de Adam Smith y de Buchanan. Ricardo en un momento analiza lo que dice Buchanan y Marx lo retoma para analizarlo y dice, aquello en que Buchanan basa su argumentación no es que todo el maíz genera una renta, sino que toda la maíz que genera una renta está vendido al precio monopolístico, al precio de monopolio. Y que el precio de monopolio, en el sentido en que lo explica Smith y que también lo entiende Ricardo, es el precio más alto al que los consumidores están dispuestos a comprar la mercancía. Esto es muy diferente de la afirmación según la cual corn, el maíz, que incorpora una renta, no hablando de la diferencial, sino la absoluta, no se vende al precio del monopolio en el sentido de Buchanan. Solo es vendido a precio de monopolio siempre y cuando se venda a su valor, por encima de su precio de costo. O sea, no es que se vende a un precio de monopolio superior al valor, sino que se vende a precio de monopolio siempre que se venda a su valor, por encima de su precio de costo. Ahí es donde se genera la renta, en el excedente del valor al precio de costo. Eso ya lo hemos visto en capítulos anteriores. ¿Qué hace variar la renta? Si la renta viene dada por la diferencia entre el valor y el precio de costo, el cual incluye todo el capital invertido y la tasa de beneficio media, tenemos, aquí se me han movido un poco las líneas, pero se puede entender. Estos iconos raros que os aparecen, voy a señalarlo. Esto aquí son flechitas. Esto de acá, este y este. Estos son flechitas como de causalidad, de causa-consecuencia. Entonces él supone, por ejemplo, dice, bueno, ¿qué hace variar la renta? Por ejemplo, una mejora técnica que redujera el valor del maíz hace variar la renta, la hace mejorar o empeorar, o sea, la hace aumentar o disminuir. Y él dice, si baja el precio del maíz, perdón, he puesto luego trigo, es maíz, bajaría el salario natural porque ya es más barato abastecer o es más barato reproducir al trabajador, es más barata la subsistencia, la supervivencia del trabajador, por lo tanto, baja el valor del capital variable no solo en el sector agrícola, en los sectores agrícolas, sino en todos los sectores. Eso hace que se incremente la plusvalía, porque el trabajador sigue incorporando el mismo valor, solo que el trabajo pagado ahora es menor. Por lo tanto, hace que suba la tasa de ganancia. Sube el precio del costo de maíz, por lo que baja la renta. Es decir, al reducirse el valor del maíz, pero al mismo tiempo, al subir el precio de costo del maíz, de una forma y de otra, se está bajando la renta. Se está bajando la diferencia del precio, entre el valor y el precio de costo, porque el valor baja y porque el precio de costo sube.
por lo tanto baja la renta. Ese es el primer que él supone. El segundo caso es una mejora que ahorre uso de mano de obra, pero claro, en este caso, una mejora que ahorre uso de mano de obra que reduce la plusvalía. Veréis qué diferencia hay entre el primero y el segundo caso. Reduce la plusvalía en relación al capital invertido porque la composición orgánica del capital en el sector se acercaría a la composición media de los sectores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se reduce al mejorar la técnica y al ahorrar mano de obra, se está reduciendo el valor de la mercancía, el valor unitario de la mercancía. ¿Cómo varía la renta? De momento, como no sabemos nada del precio de costo, pues no estamos seguros de cómo vaya a variar la renta. Pero por un lado tenemos que varía el valor, disminuye el valor de la mercancía. Y al mismo tiempo, la composición orgánica del capital en este sector del maíz se acerca a la composición media de los sectores. Por lo tanto, aumenta el precio de costo del maíz. Aumenta el precio de costo. Es posible que me esté liando. Pero entonces, bueno, sí, no, creo que no me estoy liando. En este caso, la diferencia con el caso anterior es que en el sector del maíz no ha variado la tasa de ganancia media. De hecho, ha disminuido la tasa de ganancia media. Ha disminuido porque ha aumentado la composición orgánica del capital en este sector. Se ha acercado a la composición orgánica media. Pero, incluso con estas condiciones, se reduce la renta. Vale, no hace falta ni siquiera suponer un aumento del precio de costo derivado del aumento de la tasa de ganancia para suponer que disminuye la renta. Entonces, la renta puede disminuir incluso, este es un punto importante, es decir, la renta puede disminuir incluso incorporando nueva tecnología al sector de la producción de maíz que hace que varíe la composición orgánica de capital, por lo tanto, se acerca más a la media de los sectores y eso hace que la tasa de ganancia, pues al final que la renta disminuya sin necesidad de que la tasa de ganancia media, de que la tasa de ganancia del sector haya aumentado. Vale, entonces acaba diciendo Ricardo, o bueno, como conclusión he puesto aquí que cuando el valor del producto agrícola es igual al precio de costo, no existe renta absoluta alguna. Pero la tesis de Ricardo es falsa tal y como él la expone. No existe renta absoluta porque el valor y el precio de costo son, en términos generales, idénticos, así en la agricultura como en la industria. Esto es lo falso. Para Marx, la renta existe porque el valor es superior al precio de costo. Cosa que ya hemos visto en capítulos anteriores. Entonces, salvo que no haya dudas o interrogantes o lo que sea, voy a seguir para adelante. Ya con el segundo gran punto del capítulo. Bueno, yo creo que la única novedad, por lo menos la que... Joaquín, no se te oye mucho. Digo que la única novedad relevante es el concepto de monopolio. Que dice que coincide con la interpretación de Adam Smith y Ricardo, en la que el monopolio, ¿qué significa? Vender al precio más alto que los demandantes están dispuestos a pagar por el producto. Eso es el precio de monopolio. Esa es la interpretación del monopolio tal como se hace habitualmente hoy en día. Pero dice, no, eso no es el monopolio que se ejerce en la agricultura. El monopolio significa que el producto se vende a su valor, cuando esto difiere del precio de costo. Eso es el monopolio. Es decir, que en Marx, en su interpretación del poder de monopolio que da el derecho de propiedad sobre el suelo, no se sustrae
no se sustrae a la lógica de la competencia, que sería el concepto de monopolio que domina en la teoría neoclásica y, por lo visto, según Marx, también en David Ricardo y en Adam Smith, cuando consideran que es vender al precio más alto, por tanto, independientemente de los valores. Es una diferencia sustancial, porque nos mete en el planteamiento y el crítico, por ejemplo, que del propio Saik, cuando critica a Emmanuel, que concibe el monopolio en términos neoclásicos, en términos convencionales. El monopolio como ausencia de competencia, situación en la que se vende sin competencia. Dice, no, eso no es el concepto de monopolio del que deriva la renta de la tierra. Entonces no haría falta una condición particular del mercado, de un mercado en concreto, una condición particular y quizás temporal de un mercado que pueda ser la falta de competidores o la escasez de competidores para suponer que pueda haber precio de monopolio en el sentido de Marx, que simplemente que el maíz se vende a su valor, no a su precio de costo. Vale, sobre el siguiente punto ya nos metemos en el problema de la plusvalía. Y aquí entonces en este primer punto habla de la cantidad de trabajo y del valor de cambio, dándole a Ricardo, bueno, reconociendo el mérito de Ricardo de una crítica que le hace a Smith, pero al mismo tiempo criticando que, bueno, pues que Ricardo no va más allá a la hora de identificar un caso particular y la razón de un caso particular. Y voy a explicarlo. Más reconoce a Ricardo la precisión sobre la determinación del valor de la mercancía en base a la cantidad de trabajo, no al valor de trabajo. O sea, Ricardo contesta acertadamente a Adam Smith que la cantidad relativa de trabajo contenida en dos mercancías no se ve afectada para nada porque el obrero percibe tanto cuanto esa cantidad. O sea, la equivalencia, la determinación del valor de la mercancía y de los valores relativos entre mercancías no viene dada por el valor del trabajo pagado para la producción de esa mercancía, sino por la cantidad de trabajo se haya pagado más o menos por esas mercancías. ¿Vale? Entonces, la equivalencia se da con respecto a la cantidad relativa de trabajo y no respecto al valor de trabajo. Claro, cuando en condiciones de producción capitalista empieza a haber una diferencia entre la cantidad de trabajo y el valor del trabajo, el salario, se rompe cualquier coincidencia que pudiera haber entre ellas dos. O sea, una equivalencia sigue y la otra no. La cantidad de relativa de trabajo sigue expresando el valor, sigue expresando los valores relativos, pero no el valor relativo del trabajo, no el que se le pague más o menos a un obrero por el trabajo. Pero dice que Ricardo no resuelve por qué esta equivalencia no se cumple en el intercambio entre trabajo materializado y trabajo vivo. En el intercambio entre dos mercancías rige esta ley. Las mercancías se intercambian en base a la cantidad relativa de trabajo contenida en ellas. Pero cuando hablamos de mercancía-trabajo cambiada por otras mercancías, no rige esta ley. Y Ricardo no resuelve por qué esta equivalencia no se cumple en este intercambio entre trabajo materializado y trabajo vivo. Un aspecto clave es entender justamente que uno es vivo, que un trabajo es vivo y el otro es materializado. Pero Ricardo no se formula esta pregunta y entonces no ahonda, no analiza el por qué rige en casi todos los intercambios, pero en este caso particular no. Sobre el valor de la capacidad de trabajo, Ricardo confunde el trabajo y la fuerza de trabajo. Ricardo recurre a la noción del value of labor, del valor del trabajo, o el precio natural del trabajo equivalente a los medios de subsistencia de la clase trabajadora, pero no explica cómo se determina teniendo que recurrir fundamentalmente a las leyes de oferta y demanda. Entonces, frente a la categoría trabajo, Marx propone
bueno, que debería haber utilizado capacidad de trabajo para entender justamente por qué no se aplica, en el caso de intercambio de trabajo vivo por trabajo materializado, no se aplica la equivalencia. Y entonces hay una frase que yo he creído que puede resumir bien la idea de Marx, que es que el valor del salario no se haya determinado por el trabajo de que dispone, por el que se cambia, sino por el trabajo contenido en él. ¿Vale? Lo cual hace que no tengas que recurrir a las leyes de oferta y demanda, sino a otro tipo de explicaciones, para explicar por qué al trabajo no se le paga según la equivalencia, sino según una ley particular. Creo que esto prosigue en los siguientes puntos, al menos en el siguiente punto. Entonces, como ya está visto en puntos anteriores, me permito seguir, a ver si además confirmo que viene dado en los siguientes puntos, y si no, pues volvemos a ello. Y viene dado, pues, dada una vez entendemos el origen de la plusvalía, algo que Ricardo no entra a analizar. Fundamentalmente porque concibe la jornada de trabajo como una magnitud fija. Entonces, claro, al estudiar solo la plusvalía relativa, Ricardo concibe la plusvalía y el salario en una relación mutua inversa. Si uno baja, la otra sube; si el uno sube, la otra baja. Y además en este orden causal. Depende de cómo evolucione, o sea, la evolución del salario afectará a la evolución de la plusvalía y no al revés. ¿Por qué? Porque el salario orbitará en torno al precio natural del trabajo. La plusvalía sí que depende de diferentes cosas: del desarrollo de las fuerzas productivas, lo que veíamos hace ya meses, ¿no? Si en un grado, en una etapa de escaso desarrollo de las fuerzas productivas, no hay margen para la plusvalía. Sin embargo, ya cuando se desarrollan las fuerzas productivas y si además el clima y la fertilidad ayudan, ya empieza a haber margen para que de todo el trabajo se guarde una parte para la plusvalía, porque cada vez se necesita menos trabajo pagado para reproducir el trabajo, para reproducir a la clase trabajadora. Otros aspectos que influyen en esta relación negativa entre plusvalía y salario: las necesidades del trabajador, que Ricardo dice que cambian con el tiempo y con la cultura. En el capítulo 5 de la obra magna de Ricardo, vemos cómo compara diferentes momentos históricos dentro de Inglaterra, o cómo compara Inglaterra con India. Creo que es con India, si no me equivoco, y dice que al final el salario natural del trabajador es diferente en diferentes momentos históricos y en diferentes geografías en un mismo momento histórico. Pero luego él dice, Marx añade que, claro, que la relación entre salario y plusvalía no es una relación forzosamente negativa si tenemos en cuenta la plusvalía absoluta. Y la plusvalía absoluta cambiará en función de la jornada laboral, fundamentalmente. En Ricardo solo encontramos la argumentación de lo que yo llamo la plusvalía relativa, dice. Entonces, partiendo de este supuesto, desarrolla acertadamente en conjunto la plusvalía relativa. Pero la plusvalía total dependerá no solo de la relación plusvalía relativa, sino también de la cantidad de horas no pagadas al trabajador. Y eso es plusvalía absoluta. La posibilidad de alargar la jornada laboral permite no alterar la plusvalía, o no alterar, perdón, el salario, y aumentar la plusvalía absoluta, o incluso aumentar la intensidad. Permitiría igualmente mantener el salario en términos de cantidad de trabajo que permite reproducir a la clase trabajadora, y aumentar la parte de producción dedicada a la plusvalía. Pero es que además, dice, no solo influye en la tasa de ganancia
Decía, la tasa de ganancia, como él la equipara a la plusvalía relativa, dice, bueno, pues, perdón, a la tasa de plusvalía y además no tiene en cuenta la plusvalía absoluta, dice, bueno, pues si la plusvalía sube es porque el salario ha bajado, si la plusvalía baja es porque el salario ha subido. Marx primero mete la importancia de el valor total de la plusvalía, que puede cambiar, como he dicho, con la jornada laboral o con la intensidad del trabajo, pero es que luego además dice, y para la tasa de ganancia hay que incluir también el capital total. Y leo aquí entonces una cita de Marx. Tendremos que una parte relativa cada vez mayor del producto anual de trabajo corresponderá en cuanto tal al capital y que con ello la propiedad del capital, aparte del ingreso, aumenta constantemente y la proporción de la parte de valor creada por el obrero individual va descendiendo cada vez más con respecto al producto de su trabajo pretérito, del trabajo pasado, que se les enfrenta como capital. Se acentúan así la enajenación y la antítesis entre la fuerza de trabajo y las condiciones objetivas de este. Es decir, primero hay que tener en cuenta la masa de plusvalía a la hora de calcular la tasa de ganancia y cómo esta puede cambiar. Pero es que además es fundamental incluir el capital no solo variable, sino también el fijo. Porque además, a medida que se desarrollan las fuerzas productivas, hay una importancia creciente. En el valor total del producto hay una importancia creciente de este valor desprendido del capital respecto al valor creado por el obrero o por la clase obrera directamente. O sea, el trabajo pretérito, el trabajo pasado, toma una importancia relativamente mayor respecto al trabajo vivo. De tal forma que se acentúan la enajenación y antítesis entre fuerza de trabajo y condiciones objetivas de este sustantivadas en el capital. Por tanto, Marx está una y otra vez dando, digamos que una de cal y una de arena, reforzando a Ricardo allá donde tenía razón en cuanto a la plusvalía relativa, pero diciendo, bueno, pero es que se ha saltado, primero, le llamaba tasa de ganancia cuando estaba estudiando la tasa de plusvalía, pero es que además a la hora de analizar la tasa de ganancia, se ha saltado elementos fundamentales. Y este cuarto punto, que me he permitido resumir porque ya aparecían diferentes elementos que luego si queréis, son elementos que han ido apareciendo de forma repetida, la mayoría de ellos en puntos anteriores, pero por eso me he permitido resumir lo importante. En este punto, Marx viene a decir que el mérito científico fundamental de Ricardo es el estudio del salario relativo, del salario relativo y de la plusvalía relativa. En dos aspectos. El análisis de la plusvalía relativa constituye el mérito científico de Ricardo, aunque él le llame ganancia. Salario y plusvalía se mueven en relación inversa, como hemos visto dentro de este estudio de la plusvalía relativa. La relación causal va del salario a la plusvalía. Es falso que un aumento de salario eleve los precios de las mercancías. De hecho, esto tendría consecuencias para analizar quizás los fallos de teorías convencionales contemporáneas, según las cuales un incremento de salarios automáticamente se traduce en un aumento de los precios, y dice, no, para un mismo nivel de fuerzas productivas y demás, un aumento de los salarios haría reducir sin más la plusvalía. Y el salario aumenta o disminuye en razón inversa al desarrollo de la productividad, no en función de la cantidad de medios de vida, sino en función de la cantidad de trabajo para reproducir estos. O sea, la cantidad de medios de vida puede aumentar o disminuir independientemente del valor de estos. Puede aumentar la cantidad de medios de vida, pero aumentar el valor de cada uno de estos. Entonces, el salario, a pesar del aumento de riqueza material
el salario es más caro que antes porque el valor de estos medios ha subido. Entonces el salario aumenta o disminuye no en función de la cantidad de medios de vida, sino en función de su valor, de la cantidad de trabajo para reproducir estos. Claro, por eso el salario aumenta o disminuye en relación inversa al desarrollo de la productividad. Y esto es un mérito que reconoce Marx a Ricardo. El desarrollo de la productividad permite producir más y más barato de forma general. Por lo tanto, permite abaratar el coste de la mano de obra. Entonces, en un primer aspecto, Marx otorga un mérito a Ricardo a la hora de estudiar la relación entre salario y plusvalía. Pero luego además introduce elementos interesantes de cara a estudiar la relación entre el trabajador y el capital. Dice, uno de los grandes méritos de Ricardo está en haber considerado y fijado como categoría el salario relativo o proporcional. Hasta entonces, hasta Ricardo, el salario se consideraba siempre de un modo simple, viéndose en el obrero como una bestia. Pero aquí se le consideran sus relaciones sociales. La posición de unas clases con respecto a otras se halla determinada más por los proportionate wages que por el absolute amount of wages. O sea, no importa tanto a la hora de estudiar la posición entre clases la cuantía del salario que el salario en proporción a la plusvalía. Lo he entendido yo así. Y luego además entiende el capital no como una cantidad de trabajo pasado puesta a disposición del trabajador para que lo emplee, sino más bien en una relación, entiendo yo, que jerárquica e inversa. Este pasaje, un pasaje anterior, en el que penetra totalmente en la vida de todos los días, es el único en el que, aunque sin sospecharlo, proclama la nature of capital, la naturaleza del capital. Este no es accumulated labor employed by the laboring class, by the laborer themselves, but it is funds, o sea, accumulated labor employing this class, employing present immediate labor. O sea, no es el trabajador que emplea accumulated labor, sino que son fondos y el trabajo acumulado que emplean a esta clase, que emplean al trabajo presente, al trabajo inmediato, al trabajo vivo. De ahí se entiende que hay una relación especial en el intercambio entre trabajo pretérito y trabajo vivo. Y luego hacen ciertas consideraciones de nuevo sobre la validez de la teoría de la plusvalía relativa en Ricardo, sobre cómo afectarían las variaciones en el capital, en el valor del capital fijo debido, por ejemplo, a una apertura al exterior, cómo afectaría la tasa de ganancia, pero bueno, he considerado que son elementos secundarios, quizás me puedo equivocar respecto a los elementos importantes aquí dados, que pueden turbiar además los puntos fundamentales, y entonces voy a dejar aquí los 9 puntos analizados por Marx sobre la teoría de la plusvalía de Ricardo. Pero bueno, ahora podemos ahondar en cualquiera de ellos y ver posibles dudas, críticas y demás. Lo dicho. Bueno, me parece que esta parte es interesante desde el punto de vista de la historia de la formación del pensamiento de Marx, porque aparece con nitidez la distinción entre, como tú has dicho, entre trabajo y fuerza de trabajo, pero todavía no utiliza el concepto de fuerza de trabajo. Estamos hablando de 1862. Habla de capacidad de trabajo. Bueno, es interesante que
entiende la diferencia real en el proceso real de producción antes de darle nombre concreto, ¿no? Si no me equivoco, aunque estoy de acuerdo contigo en que, bueno, utiliza capacidad de trabajo, un título, un título sí que hace referencia a la fuerza de trabajo. Es posible que, claro, sea un título ya Los títulos añadido. los pusieron los del Instituto de Marxismo-Leninismo, los que editaron las teorías. Vale, entonces me alivia en parte porque yo desconocía este dato y buscaba fuerza de trabajo y solo encontraba la otra expresión. Todo lo que tú veas entre corchetes Sí. son títulos añadidos por el instituto, la editorial. Ahí lo que está puesto por Marx son los títulos que no, las partes que no tienen corchetes. Cuando pone ahí teoría ricardiana de la plusvalía o cosas así. Pero ya ves que Sí, cuando pone capítulo 12 está puesto entre corchetes y luego absolutamente todos los subpuntos están entre corchetes también, aunque hay cosas que no, ¿eh? Fíjate que hay cosas que... Pero bueno, sin más eso. En general, sí, todos los subpuntos y los nombres de los y los enumeraciones de los capítulos. sí, pero claro, yo asumía falsamente por mi parte que las categorías utilizadas en los títulos puestos por los editores eran ya utilizadas en la época por Marx. Y, bueno, y me equivocaba, claro, porque ahí titulan fuerza de trabajo, si no me equivoco, que tendríamos que verificarlo, pero y luego en el texto no lo utiliza. Y esto que ha comentado Joaquín es interesante porque pasa, no es la primera vez donde hemos visto esto. También la distinción entre valor y valor de cambio está explicada en los Grundrisse, pero en la contribución a la crítica de la economía política, o sea, los Grundrisse, ¿no? 57 y 58, ahí se habla de valor y de valor de cambio. Pero en la contribución hay veces en los que está confundido cuando más se autocita en el Capital, en el primer libro del Capital, coge una cita de la contribución y cambia. Le haya puesto valor de cambio, pone simplemente valor. De modo que él también está depurando esa, la distinción entre valor y valor de cambio. Que de hecho, hay una errata que queda hasta que la corrige Engels en la cuarta edición. Hay un momento en que dice que una mercancía puede tener muchos valores, ¿no? Y en la edición del siglo XXI, que se ve el cambio hecho por Engels al pie, probablemente a partir de las notas de Marx, pone que una misma mercancía puede tener muchos valores de cambio, como puede ser el valor de cambio del trigo, pues tanto betún, tanta seda, tanto oro. O sea que esto pasa más de una vez, incluso en Trabajo, Salario y Capital, que es un texto de 48, creo que es, fruto de unas conferencias del 47 por ahí, 48, 49, algo así. Ya pues se expone la cuestión de del precio de la fuerza de trabajo, pero no usa fuerza de trabajo, pero la noción está ahí. Estás viendo que él está explicando que el salario paga una cosa que es distinta que la que está desarrollando el obrero, ¿no? Y que tiene más valor eso que desarrolla el obrero que eso que por lo que se le paga. O sea que en todo momento los nombres precisos aparecen una vez ya está muy clarificada la cuestión. Ya vamos a ir encontrando en textos anteriores clarificaciones parciales y hay un momento en que llega ya a la denominación definitiva que lo que refleja es que Marx ha terminado de ordenar ese aspecto en el conjunto de su teoría, ¿no? Y entonces ya le ha puesto un nombre fijo y eso. Bueno, señalar que esa distinción entre valor y valor de cambio que tanto te interesa a David y con la que insiste en varias sesiones, pues no es tan evidente. Es una distinción muy clara a marxistas de orientación maoísta del siglo XIX, perdón, del siglo XX, mucho menos a los maoístas, posmaoístas del siglo XXI del socialismo con características finas, pero no creo que sea una distinción
analítica, relevante. Es más, y, como confirmas que esa distinción aparece en los Grundrisse es el primer borrador, del cual sale el gran borrador, que es este, cuyo contenido central es el que estamos viendo ahora, y del cual sale después el capital, el tomo primero, que es el proceso de reflexión. No veo yo claro esa distinción entre valor y valor de campo desde el punto de vista analítico, que responda a dos realidades materiales diferentes, o a dos procesos sociales, o dos relaciones sociales distintas. No lo termino de ver. No, las relaciones materiales. No lo que estamos tratando ahora. Estamos tratando de la fuerza de trabajo, el valor del trabajo y el origen de la plusvalía. Sí, bueno, es la identificación exacta de un aspecto ya bien aislado, como es en ese caso, en este caso, distinguir entre el trabajo y la fuerza de trabajo, que es una cosa que Marx ya distinguía desde antes, en el sentido de que, aunque no estuviese el nombre fuerza de trabajo, ya ves que no lo está confundiendo analíticamente en muchos momentos, pero cuando parece ser que cuando sopesa la confusión con respecto a la que cae David Ricardo y a que cae Adam Smith y tal, pues termina de hacer el ordenamiento de categorías que supera esa confusión y da un nombre termina de nombrar algo que ya estaba antes tenido en cuenta. Y con lo del valor de cambio, en los Grundrisse lo que ocurre es que está de manera equívoca. Hay momentos en los que se aparece y momentos en los que pasa lo mismo que con la contribución, que la contribución Marx distingue entre valor y valor de cambio, pero luego de repente usa valor de cambio donde debería usar valor. Entonces, está la cosa no terminada de distinguir y luego ya en el capital está clarísimamente distinguida, como la distinción entre el valor y la forma de expresión del valor. Y justo también de esto quería comentaros una cosa, a ver qué opinabais de algo parecido con lo del precio monopólico. Aquí hay cosas en este libro que no terminan de ser idénticas a las del libro 3. En el libro 3 nos había dicho que el precio monopólico es aquel que es independiente, que ya ha sido independiente de la producción de valor. Entonces hay momentos en los que está argumentando que la renta que parece monopólica no es monopólica en el fondo porque se está produciendo ahí más valor, simplemente es una renta en la cual el precio se aproxima a un valor, al alto valor que genera esa rama, como puede ser el de la tala de bosques y tal, por ahí hay varios ejemplos, y dice, pero todo esto no es precio monopólico propiamente dicho. No sé si recordáis esas cosas en el libro 3, en la página 971 y 972. Y aquí, en cambio, pues dice otra cosa. Lo que pasa es que como yo a veces en estas páginas no tengo tan claro en qué momento a veces está usando la jerga de quien está discutiendo en algún momento, pero bueno, simplemente eso, que la definición estricta de precio monopólico del libro 3, páginas 971-972, no es la misma que parece estar barajando aquí cuando discute sobre lo de Buchanan. No, aquí lo que dice es que el precio, el concepto de monopolio por el cual existe la renta no es el concepto de monopolio que se sustrae a la ley del valor y que permite poner al precio por encima siempre que la demanda lo apruebe, por encima del valor. No. El monopolio a partir del cual se genera la renta de la tierra es un monopolio o es un concepto de monopolio sujeto al funcionamiento de la ley del valor. Porque la mercancía agrícola, el producto agrícola, se vende a su valor. Lo único que su valor está por encima de su precio de costo. Y por tanto aparece la renta.
A mí me cuesta oírte, ¿eh? Escucharte muy bien, pero oírte me cuesta. No sé si soy el único. Pues más cerca, Ahí muy bien. Ahí muy bien. así, mejor. Sí, de lujo ahí. Joder, pues estoy más lejos ahora. Bueno, pues eso, que lo que dice es que él no dice que no, sí, que no se pueda definir un concepto como de monopolio como el de Buchanan, sino que la renta no obedece a ese concepto de monopolio que consiste en sustraerse a la ley del valor. La renta es el resultado del monopolio que deriva de la propiedad de la tierra, pero que hace que el producto se venda a su valor, no por encima de su valor. Entonces sí que habría precio de monopolio en el sentido de sustracción a la, teoría, a la competencia y a la ley del valor, sino a su valor, Sí, eso valor que está. está por encima del precio de puesto. Eso, Joaquín, lo tengo claro. Lo que ocurre es que aquí dice eso, ¿no? Solo es vendido a precio de monopolio siempre y cuando se venda a su valor. Y lo que dice en el libro 3 es que si se vende a su valor, no es precio de monopolio. La renta Pero solo porque en puede el libro 3 basarse en un precio monopólico propiamente dicho. ¿Y cuál es el precio monopólico propiamente dicho? Que no está determinado por el precio de producción ni por el valor de las mercancías. Entonces, esta respuesta en el libro 3 no está. pero está en la sección sobre la renta o en otra parte. Te lo confirmo en 2 segundos, pero estoy convencido. 971, transformación de la plusganancia en renta de la tierra. En concreto, en el capítulo de la renta absoluta. Capítulo 45, la renta absoluta del libro 3. 971 y 972. Es que aquí también, y en esta frase también me resulta que no sé si que nos convendría también tener el original o otra traducción por... No sé. No, ojo, ojo. Pero ojo, más en el párrafo anterior está diciendo, fuera de las dos formas normales de renta, es decir, la renta absoluta y la renta diferencial, fuera de esas dos formas normales, solo puede existir otra forma de renta si se aplica un precio de monopolio en sentido estricto. ¿En qué párrafo O estás? sea, no ¿En qué párrafo? estoy en la página 971. Estas dos formas de la renta son las únicas normales. Fuera de las mismas, la renta solo puede basarse en un precio monopólico propiamente dicho, que no está determinado por el precio de producción ni etcétera, etcétera. Eso es. Pues bueno, lo que te está diciendo es que la renta responde a un precio de monopolio que no es el precio de monopolio propiamente dicho, que no es el precio de monopolio que se sustrae a la ley del valor. O sea que no está en contradicción con lo que está diciendo en la teoría de la plusvalía. Las formas normales de renta son dos, que son las que he tratado aquí también. La renta diferencial y la renta absoluta. Ricardo solo reconoce la renta diferencial. El origen de la existencia de la renta no es el cultivo de distintas de tierras de distintas calidades, que es lo único que incrementa la renta, sino el poder que da la propiedad sobre la tierra. Y ese poder se expresa en una forma de monopolio limitada, que no es la forma, como dice en el capítulo, no es el monopolio propiamente dicho. Pero que es muy interesante también, porque es un poder, porque significa que una parte del valor creado no se introduce en la cesta global de perecuación de la tasa de ganancia. Es decir, que los terratenientes tienen el poder de no verse obligados a meter en la cesta con los capitalistas de la parte de la plusvalía que ellos se van a apropiar. Los arrendatarios sí, porque son arrendatarios capitalistas. Ese poder se podría
ese concepto de renta específica o renta no, que no deriva del monopolio propiamente dicho, es muy interesante porque puede tener aplicación en otras áreas que no sea estrictamente como el análisis que hace Marx, la propiedad de la tierra. ¿En qué medida un derecho de propiedad sobre un factor de producción puede determinar la existencia de una renta? Es decir, de la apropiación, de una renta no capitalista, es decir, de la apropiación o una renta derivada de una forma de monopolio rentista, distinta al monopolio en sentido estricto. ¿Puede existir una renta de ese tipo en el capital financiero? Yo creo que por ahí va, por ejemplo, la interpretación de gente como Said y sobre todo lapavistas, que dice que una parte del valor que se realiza en la etapa de la financiarización no deriva, se sustrae a la lógica de la perecuación de la tasa de ganancia. Es decir, no entra en la cesta del total de la plusvalía para determinar la tasa media de ganancia a la que todos están de acuerdo a vender sus productos o obtener con la venta de sus productos. Pero en definitiva no hay contradicción entre lo que dice el tomo 3 y lo que está analizando aquí. Pero en el tomo 3 hay una insistencia en el precio monopólico propiamente dicho que no coincide con aquí lo que se denomina precio monopólico. En el libro 3, lo que aquí se denomina precio monopólico, se dice que no es un precio monopólico. Que no es un precio monopólico propiamente dicho. Es decir, precio que es el precio máximo al que se puede vender en función de la oferta y la demanda. Tenías, David, en el capítulo anterior que cita a Smith y dice: la renta es un precio monopolio, concepción absolutamente acertada. Esto dice la página 312 de este tomo. La cuestión está en que, bueno, pues se tiene una concepción de monopolio y digamos que una concepción pues más amplia. Cuando habla de la renta dice que no es un precio monopolio, pues propiamente dicho, en el sentido de como la economía burguesa hasta su tiempo, imagino. Quiero entender eso. Claro, el monopolio de la tierra es especial con respecto a lo que tú decías, Joaquín. Para que se generase una renta con respecto a un bien de esa clase tiene que haber un desarrollo histórico, que no digo que no lo haya habido en las finanzas, pero debe haber un desarrollo por el cual la renta triguera o la renta del tipo que sea se haga valer. No sé si me estoy explicando. Tiene que haber también ahí la demanda tiene que hacerse valer, en última instancia. Y bueno, yo es que no veo esa contradicción en las definiciones de precio y monopolio. Yo creo que hay distintas formas en que se puede dar un precio de monopolio y que se puede afrontar y observar de distintas formas también el asunto. Se puede ver desde el largo plazo y desde el corto plazo también. Pues de hecho, Víctor, justo la página en la que comentas, claro, lo que dice Smith hace mucho hincapié en que es la propiedad, el propietario, quien como tal propietario exige la renta. Y así considerada, como simple emanación de la propiedad, la renta es un precio monopólico. Concepción absolutamente acertada, pero dice, más había dicho, así considerada, ¿no? Ya es la intervención de la propiedad y solo ella la que hace que el producto pague más precio de costo, se venda por su valor. Esta cuestión de que es el monopolio de la tierra la que exige renta se repite en el libro 3. Y lo que dice después de esa misma línea, Marx, es que la renta de la tierra, como el precio que se paga por el disfrute de la tierra, es naturalmente un precio de monopolio, y lo pone entre comillas citando a Adam Smith. Lo que pasa es que eso que ahí llama precio de monopolio, entre comillas, citando a Smith, y aquí lo repite como precio de monopolio, en el libro 3 no figura como precio de monopolio, sino como lo que había dicho él, vendido a su valor por fruto de, por encima de su precio de costo. Y en el libro 3 se especifica claramente el precio de monopolio propiamente dicho. Es que no es precio de monopolio. Vamos a ver. Una cosa es, si fuera precio de monopolio,
sería precio por encima de su valor. Eso sería un precio de monopolio. Precio máximo sujeto exclusivamente a la ley. Eso es precio del monopolio. Lo que dice que la renta deriva de un monopolio sobre la tierra. Una cosa es precio de monopolio y otra cosa es monopolio sobre la propiedad de la tierra. Una cosa es precio de monopolio, que el precio de monopolio tiene una definición muy clara. Es el precio que es superior al valor y que se fija exclusivamente en función de la oferta y la demanda. El precio máximo, el que ha citado anteriormente en lo que acabamos de leer. Eso es el precio de monopolio. Pero en la forma de monopolio sobre la tierra que permite capturar una parte del valor por parte del propietario de la tierra sin que ese valor entre en la perecuación de la tasa de ganancia, es una forma de monopolio, pero no de precio de monopolio. El precio del trigo equivale a su valor. Equivale a su valor. No se vende por encima de su valor. Sí, Joaquín, solo que su valor es superior al precio de costo. Estoy de acuerdo con lo que dices. Yo no tengo nada que objetar a eso. Solo ahí está subrayando Juan que ahí lo que dice es precio de monopolio. Y yo tengo dudas de si es la frase que está un poco rara traducida o es una frase rara de Marx escrita rápido. Si observas cómo comienza el capítulo anterior, es que, y cómo continúa, es que es lo mismo y distingue entre precios industriales y precios de monopolio, refiriéndose a estos últimos como precios de la renta. O sea, obviamente un precio de monopolio es aquel según el cual el producto se vende por encima del valor, ¿no? Eso ha quedado bastante claro. ¿Qué está sucediendo? Que el coste de producción, tal y como lo calculan los clásicos de los productos agrícolas, es inferior al coste al precio de mercado. Por tanto, hay un monopolio, que es un monopolio de la tierra que permite, tal y como se explican estos textos, pues eso, un precio de monopolio. Sí, yo creo que efectivamente se vende por encima del valor y el valor calculado como el trabajo, digamos, que está, bueno, los costes de producción. O sea, yo entiendo que efectivamente se sustrae una parte de la plusvalía total, se destina aquí y por lo tanto hay una renta, hay un precio de monopolio. Otra cosa es que ese precio de monopolio sea comparable a otros casos de monopolio, porque en efecto el precio de mercado de los productos agrícolas no está, su demanda y su oferta no está dominada, digamos, monopolista. No hay un monopolio artificial en el mercado. O sea, casi un monopolio natural de la tierra, pero no hay un monopolio de cara a cómo se venden los productos en el mercado. Hay, eso sí, un precio, diríamos. Bueno, o sea, no diría que está tan claro porque si no, no habríamos tenido esta discusión que estamos teniendo ahora. Y de hecho aparece la palabra precio de monopolio en la página 300. Alguien tiene un eco, ¿no? Yo creo Lo puedes mover tú, ¿no? No, yo estoy de participante, yo no puedo tocarlos. Pues te subo yo, pero ¿qué quieres? Ya está. Eso, que en la página 312 hay un uso de precio monopólico ligado a las concepciones de Adam Smith y espíritamente ligado a sus concepciones, que no podemos pensar que es el uso de Marx de precio de monopolio. En este punto, en esta frase, hay un uso de precio de monopolio en la que tenía aquí Juan, la que está aquí subrayada en amarillo. Yo creo que sigue el mismo hilo, pero no está tan claramente siendo un elemento citado. Cuando lo que encontramos, por ejemplo, en el libro 3, en la página 976, es la renta absoluta explica algunos fenómenos que a primera vista hacen aparecer a la renta como debida a un mero precio monopólico. Entonces él está desmontando en el libro 3 esta idea de monopólico vinculado a la renta. No, la renta absoluta está vinculada a que las cosas se venden por encima de su precio de costo y se venden a su valor. Y reserva mucho más estrictamente lo que es el precio monopólico, a lo que ahora estamos acordando, que es la venta por encima del valor. Y aquí, cuando entonces dice esta frase, solo es vendido a precio monopólico siempre y cuando que se venda a su valor, esa frase
sí que entraría en contradicción con esta otra con otras del libro 3. Fíjate lo que dice, creo que es la página 231 de siglo XXI, pero no sé exactamente de qué volumen, es del libro tercero. Dice lo siguiente: por monopolio casual entendemos el monopolio que disfruta el comprador o vendedor gracias al estado fortuito de la oferta y la demanda. O sea, digamos que Marx va a diferenciar tipos de monopolio y formas en que se puede dar el monopolio. Y una cosa es el monopolio o el precio de monopolio que surge del monopolio de la tierra, y otra cosa es otros monopolios que pueden surgir de un estado fortuito de oferta y de demanda o lo que fuere, monopolios de carácter artificial. Hay que ver cómo se contempla en ese caso en concreto el valor de los productos agrícolas. De todas formas, no tiene sentido hablar de renta de la tierra y una renta incluida en el precio agrícola y al mismo tiempo decir que se venden por su valor. No sé si me estoy explicando. Si hay una renta, esa renta surge como una extracción a la ganancia total. Por tanto, ahí valor igual se está refiriendo a lo que se considera valor de mercado, por ejemplo. No sé, tendría que leer detenidamente el texto. Pero insisto, ahí la problemática yo la veo en cómo se entiende el valor en esa frase. En otro orden de cosas, en la página 350, yo he encontrado un posible error, que es el cálculo de una tasa de ganancia. En el punto 3, en el primer párrafo del punto 3, 350 dice, a ver, voy a leer todo el párrafo, pero bueno. Por ejemplo, si el capital constante es 60 libras, el salario 40 y la tasa de plusvalía 50%, el producto sería 120. Claro, pues, capital constante 60, salario 40, más tasa de plusvalía la mitad del salario, pues 60 más 40 más 20, 120. Y la tasa de ganancia, 20%. Claro, 20 de plusvalía por 120. 20 de plusvalía por 120. Ah, mira, ya me da mal. 20 por entre 120 no es 20%. Primera duda, pero yo iba más allá. El capital constante, aún manteniéndose invariable su volumen, descendería a 40 y el salario ascendería a 60 y la plusvalía bajaría de 50 al 33 y un tercio por cien, por lo que el producto sería 120 y la tasa de ganancia 0. No sé de dónde sacar. Bueno, ese 0 sin duda yo creo que está mal. La primera tasa de ganancia, Juan, el 20% sale de que el adelanto es 60 y 40, ¿no? Bueno, sí, perdón, sí. Entonces, claro, por eso no lo había señalado. Y luego la tasa de ganancia entonces me da que pasa a ser 0%, pero estoy viendo aquí que, claro, la plusvalía bajaría del 50 al 33, un tercio por cien, con lo que el producto sería 120 y la tasa de ganancia 0. Claro, ¿cómo puede ser la plusvalía ser del 33 y un tercio por cien y la tasa de ganancia de ser 0? La tasa de ganancia ahí no es de 0. Perdón, la tasa de ganancia sí es de 0, pero la plusvalía sí también es de 0.
como sube el salario a 60, Yo me he quedado atrás, me he quedado en el tema del monopolio y no sé dónde estáis ahora. He ido a yo no digo buscar muy bien. en alemán y Claro. se apaga bastante el párrafo del monopolio porque donde el amigo de Ceslao traduce solo es vendido a precio de monopolio siempre y cuando en alemán utiliza la palabra solo es vendido a precio de monopolio en la medida Yo no digo nada. digo que en la edición en alemán la expresión me he quedado en la parte del monopolio y la traducción solo es vendido a precio de monopolio siempre y cuando no es correcta. Porque lo que dice es, solo es vendido a precio de monopolio en la medida en que se vende a su valor, por encima de su precio de costo. Vale. Vale. Queda bastante más claro el asunto. Pero es decir, es barajando la definición de precio de monopolio, que no es la que luego dice que es precio de monopolio propiamente dicho, sino la noción de precio de monopolio de Adam Smith. Es la que había, claro, la que estaba planteando la página. Es precio de monopolio en una medida limitada. Es solo precio de monopolio en la medida en que vende a su valor y no a su precio de costo. No es el precio máximo. Aunque tampoco, aunque en realidad gramaticalmente la traducción es correcta. Igual es la frase en sí un poco... No, la traducción no es correcta, porque la palabra que utiliza más es insofern, es decir, en la medida en que no es lo mismo que siempre y cuando. Siempre y cuando significa que si se cumple ese criterio es precio de monopolio. Y lo que dice Marx es que es precio de monopolio en una forma limitada, en la medida en que vende a su valor. Ya. O sea, como quien dice que es precio de monopolio en cuanto que se vende a su valor por encima de su precio de costo. Claro. O sea, a un pero precio podría por haber, encima del que le pero podría haber un quiere precio pagar. más alto, ¿no? Pero podría haber un precio más alto, incluso que el valor, que sería el máximo precio de monopolio. Habría que tenerlo así. Eso sería lo que en el libro 3 llama el precio de monopolio propiamente dicho, el que supera el valor. Ya. Aquí de momento Entonces, precio de monopolio porque desprende renta, pero no sería el mayor precio de monopolio, sino que es precio de monopolio solo en medida en que se vende a su valor, que podría ser más. Pero en mi opinión, en el libro 3 se dedica a desmontar que llamemos esto precio de monopolio. Lo contradice, sí, parece. Que no se contradice. Que no se contradice, que precio de monopolio es precio de monopolio. Y renta monopólica de la tierra es renta de la tierra. No es precio de monopolio, no se sustrae a la ley del valor. La renta de la renta. Estamos de acuerdo, lo que pasa es que aquí está usando, al decir que es precio de monopolio en la medida en que se vende a su valor por encima de su precio de costo, esa definición de precio de monopolio no es la definición que Marx defiende de precio de monopolio en el libro 3. Esta es la definición que está barajando desde páginas atrás aquí de Adam Smith y tal, porque no coincide con el precio de las manufacturas. Sí, es la misma que define en el libro 3. En el libro 3 dice que además de las formas normales de renta, solo puede haber otra forma de renta bajo condiciones de precio de monopolio, que sería renta monopólica. Dice, hay dos formas normales de renta. Solamente puede haber otra forma de renta bajo la forma de monopolio. Pero las dos formas de renta no se derivan de monopolio. Te hemos perdido al final, Joaquín. Las dos formas no se derivan del precio de monopolio. La renta absoluta y la renta diferencial no derivan de un precio de monopolio. Exacto. Que no existe. Derivan del monopolio sobre la propiedad de la tierra que tiene el terrateniente. Entonces, el uso de precio de monopolio en la frase en la que estamos aquí enganchados, ahí, en la forma en la que está usando Marx, precio de monopolio no es
el uso del libro 3, sino el uso de Adam Smith. No, Porque como está pero utilizando el sentido de Adam Smith, pero está diciendo que es una forma limitada. Solamente sería precio de monopolio en la medida, solamente en la medida, solo en la medida en que se vende por encima de su precio de costo. Es decir, porque se vende a un precio superior al precio de costo, que es el precio, digamos, de equilibrio en la competencia capitalista. Si por un lado está diciendo que el precio de costo, pero un precio que no supera el valor. Si por un lado está diciendo que el precio de monopolio es aquel que excede al valor, y por otro lado está diciendo que aquí hay un precio de monopolio que porque el valor se está vendiendo a su valor, ahí yo veo una contradicción. ¿Cómo está diciendo eso? ¿Dónde está diciendo eso? En la frase en cuestión, de la 355. Que no estoy diciendo eso. Ahí está reconociendo que se le puede llamar precio de monopolio a pesar que no de que está reconociendo nada. Si dice que solamente se podría hablar de precio de monopolio en la medida en que se vende a su valor por encima de su precio de costo, a su valor, eso no es un precio de monopolio, porque el precio de monopolio lo ha definido en el párrafo anterior, el precio más alto a que los consumidores están dispuestos a comprar la mercancía. Aquí no hay precio de monopolio normal, no hay un precio de monopolio normal. Se podría hablar de precio de monopolio en la medida en que se vende a su valor por encima de su precio de costo. Es decir, que se vende a un precio superior a su precio de costo. Hay algo que perturba ahí la competencia capitalista. Pero es un precio... vamos, además esto es un manuscrito, no hay que darle más vueltas. En ningún caso está diciendo que en ningún sitio dice que la renta de la tierra deriva de un precio de monopolio. Ni lo dice aquí, ni lo dice en el Capital. En ninguna parte. Estamos de acuerdo, Joaquín. Entonces es lo fundamental. Una duda. Aquí precio de coste se refiere al coste de neoclásico, ¿no? Que incluye la ganancia media. Efectivamente. No, a precio de producción. Claro, Sí, lo sí. que para nosotros es Al precio en el cual las tasas de ganancia se igualan entre sectores, entiendo yo. Sí, sí. De ahí que viene entonces mi segunda pregunta. Y igual no sé si Víctor habías terminado, pero tampoco me valdría la definición según la cual precio de monopolio es aquel que excede al valor. Porque en ese caso hay sectores con alta capacidad, con alta intensidad capitalista, alta intensidad de capital fijo sobre capital variable, cuyo precio de producción es mayor al valor y no por eso, ni mucho menos, de hecho, todo lo contrario, es un precio de monopolio. Simplemente el precio de producción es mayor al valor justamente para permitir esa igualación de las tasas de ganancia. Por lo tanto, esa definición de que el precio que supere al valor es precio de monopolio, tampoco me valdría. pero ahí estás, en mi opinión, estás confundiendo el precio individual con el precio general. No sé si me explico. Igual sí, pero no lo entiendo. Una cosa es el precio específico que tiene una industria, una empresa, perdón, y otra cosa es el precio general de producción de la industria. Entonces, No, sí, el precio... Perdón. Sí, perdón, o sea, me refería al precio regulador de una industria. Tiene un precio regulador superior al valor de la mercancía. Eso quiere decir que la intensidad de capital fijo o la proporción capital fijo sobre capital variable es mayor en esa industria que en el resto de sectores de la economía, independientemente de los casos individuales de cada empresa. Por lo tanto, ahí tenemos un precio de producción mayor que el valor en esa industria, en ese conjunto de empresas. Y, sin embargo, no estamos hablando de precio de monopolio. Según la definición que creo recordar de David, que ha mirado David,
precio de monopolio equivale a un precio superior al valor. No, pero no se reduce a eso. Eso es una forma... Que no. No, que no. El precio de producción está perfectamente definido en el párrafo de la página esa. Es la definición de Buchanan. Precio de monopolio es un precio que se sustrae a la ley del valor y que es el precio máximo que está dispuesto a pagar los demandantes por una mercancía. El precio máximo al que se puede vender, que por tanto se sustrae a la ley del valor. Por tanto, es un precio muy superior al precio de producción. No al valor, al precio de producción. Estamos hablando del mundo de los precios. Y el precio de producción de una rama sí puede ser superior a su valor, al valor que contiene su mercancía, pero es su precio de producción. Entonces, que corresponde con la perecuación de la tasa de ganancia. Entonces yo creo que la frase en la cual, bueno, habría que ver en qué contexto habla Marx de esa definición que ha citado David, pero igual es antes de hablar de la perecuación de la tasa de ganancia. No, Juan. Sí. Te releo la frase porque salimos de dudas. El precio monopólico que no está determinado por el precio de producción ni por el valor de las mercancías. Por lo tanto, que tú dices si está determinado por el precio de producción, entonces no es precio monopólico. Entonces yo creo que esta frase de solo es vendido a precio de monopolio siempre y cuando se venda su valor por encima de su precio de costo, creo que ya he entendido lo de Joaquín y si no, pues que me corrija. Y además, gracias a lo que hemos estado hablando en estos últimos minutos, que es solo es vendido a precio de monopolio porque se vende por encima de su precio de costo, que en este caso es que se vende a su valor. Entonces, como se vende a su precio superior a su precio de costo, es precio de monopolio. Así lo puedo entender yo. Insisto que quitéis lo de siempre y cuando y pongáis solo en la medida en que es lo que dice Marx. Solo en la medida en que se vende a su valor por encima de su precio de costo. Es decir, que es una forma limitada de monopolio. Una mercancía, sea agrícola o no, que se vendiera por debajo de su valor, pero por encima de su precio de costo, se le podría atribuir también a ese precio el precio de monopolio, porque escapa al precio de costo. Entonces, a mi entender, esta frase sería todavía más fácil de entender si se dice solo es vendido a precio de monopolio siempre y cuando se venda por encima de su precio de costo. En este caso, ya añado yo, se vende a su valor. Creo que venimos a decir lo mismo, pero yo hago la relación directa entre precio de monopolio y la diferencia con respecto al precio de costo, y claro, en este caso coincide con el valor, por la propiedad de la tierra. Sí. Es lo mismo, ya empezamos a repetirnos, sí. Pero creo que lo tenemos claro. Estoy de acuerdo. No sé si hay algo más. Sí, yo me quedo antes con una sensación. En el segundo párrafo del capítulo, en la página 342, cuando afirma ahí Marx, ganancia y plusvalía solo son idénticas cuando el capital desembolsado es idéntico al capital directamente invertido en salarios. Eso lo entiendo en cuanto a tasa de ganancia y tasa de plusvalía, que encima, Juan, si no me equivoco, lo has expuesto tú así. Eso es. Pero si no es tasa, si es mera masa de ganancia y masa de plusvalía. Yo entiendo aquí que habla de tasas. De hecho, luego sigue, en sus consideraciones sobre la ganancia y el salario, Ricardo hace también caso omiso de la parte constante del capital, que no se invierte en salarios. Entonces yo entiendo aquí que está hablando de las
tasas, aunque es verdad que a mí, más allá de que esté lo correcto o no, a mí me ha confundido a veces el uso de ganancia y plusvalía en lugar de las tasas. Si fuera tasas, yo lo entendería. Si no fuera tasas, pues como tú, me confundiría. Pero yo no creo que se refiera a tasas, ¿eh? Yo creo que está hablando de un caso hipotético más que otra cosa, porque en tasas tampoco serían coincidentes. Al final la tasa de ganancia debería ser la tasa de ganancia media. Y si, no sé, o sea, yo creo que se está refiriendo a ganancia y plusvalía absolutas en el caso de que se fuese, que se correspondieran, ¿no? De que fuese un caso general de toda la economía. Si fuese la tasa, no sé, Cierto, claro, como no hay capital constante, no hay necesidad de igualar tasas de ganancia entre sectores. Por lo tanto, aquí masa de ganancia y masa de plusvalía coinciden. También lo podría entender así. y además yo creo que va por ahí porque luego habla de la renta, no habla de la tasa de la renta. Dice que esto sería así excluyendo a la renta. Es que si el capital Claro. constante es cero, la tasa de ganancia y la tasa de plusvalía coinciden y la masa de ganancia y la masa de plusvalía también coinciden. Coincide todo. Sí, sí. Por eso, Lo que ocurre es que la masa, hablando de masa de ganancia y masa de plusvalía podrían coincidir, aunque el capital constante no sea cero. podrían coincidir. Depende, si solo hay una rama de producción, no hay dos. Si hay dos, ya no coincide para cada una de las ramas. Salvo que tengan la misma composición de capital, con lo cual sería una única rama. Estos efectos. Ya. Bueno, no sé si hay algo más. Yo por mi parte no. Quedamos entonces para dentro de 2 semanas. ¿Quién Bien. está pendiente?